El siguiente video tutorial va a explicar de una manera mucho más resumida cómo desarrollar un análisis de varianza de tres factores. Este documento pues se encuentra en la plataforma, ya se los había compartido por correo. Básicamente pues ya ustedes tienen los elementos para desarrollar análisis de varianza de un factor, dos factores, y con este lo que vamos a hacer es énfasis en cómo llevar los datos al R en la medida que los factores aumentan y de cómo interpretar las interacciones entre ellos. Entonces tenemos aquí un diseño experimental donde hay tres factores. Uno de ellos es la proporción en tres niveles, seguido de dos tipos de superficie, y sobre cada superficie y cada nivel de proporción se aplican dos tipos de sustancia. Lo primero es poder migrar esta tabla al R. Observen que ya están aquí cargados en el R. Yo les voy a mostrar cómo fue la combinación de datos y cómo se tuvo o se lleva a una forma tabular, como lo estamos viendo en este gráfico. Los datos se tabulan en R, en Excel, como les he explicado anteriormente, pues en una hoja nueva, por columnas, se ingresan todos los registros por fila. El primer registro, observen que corresponde a la pérdida de peso 194 en la proporción de sustancia 25, superficie 1, de la sustancia tipo 1. Observemos este dato 194. 194 corresponde a la proporción de sustancia 25, sustancia 1, superficie 1, sustancia 1. Ok. Los datos ya cargados, pues entonces lo que vamos a hacer es abrir la herramienta de trabajo, que es el R. Vamos aquí a abrir el R. Recordemos que pues, siempre debemos cargar la librería R Commander. Esta librería ya todos ustedes la deben tener instalada por defecto. Ok, aquí aparece. Vamos entonces a importar los datos desde un archivo de texto. Podemos también haberlo hecho desde Excel. Datos, el separador de campos que vamos a utilizar es punto y coma, porque el archivo de Excel lo guardé como CSV. Los datos mantienen este nombre de objeto y vamos a decir que las variables están en el archivo, en la primera fila. Damos clic en aceptar. Aquí está habilitado el archivo, ejemplo ANOVA 3 factores, y observemos que ya debieron haber sido cargados. El conjunto de datos tiene 24 filas y 4 columnas. Lo primero que hay que hacer pues, es dentro de la opción de estadísticas, pues las variadas que nos ofrece el R, pues es orientado a que hagan un primer resumen del conjunto de datos activo. Observemos cómo la variable pérdida de peso tiene los estadísticos correspondientes a su naturaleza, seguido del porcentaje de la sustancia, superficie y sustancia, tipo de superficie y tipo de sustancia que se aplica. A diferencia del tipo de superficie y la sustancia, donde me está marcando la cantidad de observaciones por cada nivel, el porcentaje de sustancia, por ser una variable que en principio es numérica en su captura, debe ser recodificada y convertida a factor, porque no tiene sentido que me esté aplicando estadísticas de una variable cuantitativa. En la opción datos, modificar variables del conjunto de datos, vamos a convertir una variable numérica en factor. En este caso sería el porcentaje de sustancias. Vamos a poder aplicarle aquí inclusive nombres a los niveles
para que sea mucho más ilustrativo el ejercicio. Nos pide si queremos sobreescribir, le vamos a dar que sí y vamos a editar 25%, 50%, 75%. Le damos clic en aceptar, volvemos a estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activos y vemos cada uno de los niveles, por lo cual estamos tranquilos y decimos que ya existe un conjunto de datos para trabajar el modelo factorial. Seguimos con los estadísticos, pues podríamos calcular sobre la media, pues una prueba T para una muestra. Vamos a trabajar pérdida de peso, le damos a aceptar, me arroja el intervalo de confianza para la pérdida de peso promedio, el 0 no está incluido, ¿sí? Dentro de los estadísticos numéricos podemos hacer una prueba de Shapiro para ver si mis datos se distribuyen normales, pérdida de peso. Observemos que el valor P es superior a 0.05, concluimos que son datos que se distribuyen normales. En el menú de modelos, en estadísticos, gráficas, podemos empezar a hacer un gráfico, diferentes tipos de gráfico para ver la tendencia. Vamos a mirar la pérdida de peso en un histograma de frecuencias. Si observamos, tiene un comportamiento bastante simétrico en comparado con otros ejercicios que hemos desarrollado. Podemos utilizar el comando Windows para habilitar una nueva ventana gráfica y poder así tener un registro de todos los gráficos que vamos realizando. Vamos a dejar esta ventana gráfica aquí y procedamos a graficar un box plot por cada factor que tenemos. Diagrama de cajas, gráfica por grupos. Vamos a hacer un gráfico del porcentaje de la sustancia, le damos clic en aceptar, observemos el gráfico que estamos obteniendo, habilitemos una ventana gráfica adicional para el siguiente gráfico de caja, diagrama de caja, por tipo de superficie en este caso. Aquí ya tenemos otro gráfico habilitado. Podemos llevarlo en la parte de abajo, habilitamos una última ventana. Vamos a gráficas, diagrama de caja y por tipo de sustancia. Damos clic en aceptar. Así entonces, tendríamos en este momento 3 gráficos que me muestran el comportamiento de cada uno de los factores en función de la variable respuesta, que es la pérdida de peso. Ya cada uno de ustedes dentro del análisis puede sacar sus propias conclusiones. Seguimos entonces, dentro del menú estadísticos, vamos a calcular el modelo lineal, donde tenemos la variable pérdida de peso, tenemos la sustancia, la superficie, el factor, y acá ya viene en juego todas las posibles interacciones. Entonces seguimos con la interacción sustancia, interactuando con 2 puntos, superficie, más sustancia interactuando con la sustancia, más superficie interactuando con sustancia, más la interacción triple de los 3 factores, aquí, menos 1. Ejecutamos este modelo y observemos como la salida del R me está, digamos, dando una primera tabla de significancia de cada uno de los parámetros. Encontramos que en esta primera corrida del modelo, las 3 primeras variables
la primera variable en cada uno de sus niveles muy significativos, seguido de la superficie, y hasta el momento solo una interacción doble es significativa. En este punto lo que hay que hacer es ir eliminando interacciones en la medida que tengan un valor P muy grande. Observemos este punto 93, que corresponde a la interacción doble entre sustancia y superficie. Las demás interacciones entre sustancia y superficie en cada uno de los niveles no es significativa, por lo que vamos a ir al modelo lineal, que es este que tenemos aquí en la pantalla, y vamos a eliminar esta interacción P sustancia versus superficie. P sustancia versus superficie, la eliminamos y procedemos a correr de nuevo el modelo lineal. Damos clic en ejecutar y observemos cómo van ganando significancia en la medida que vamos eliminando. Voy a ir eliminando, hay que ir eliminando cada uno de estas interacciones con valor P muy alto y obtener el modelo con mayor significancia, tal como lo veíamos en la tutoría anterior. Observemos entonces cómo, después de haber eliminado aquellas interacciones y factores que no fueron significativos, es decir, que tienen un valor P muy grande, obtenemos un modelo final en donde la gran mayoría de los factores, donde todos los factores restantes de manera individual son significativos, y a nivel triple pues existen fuertes significancias. La técnica que se utilizó fue una regresión hacia atrás, en la cual vamos eliminando factores e interacciones en la medida que tengan un valor P superior a 0.05 y superior a todos los demás. En este punto, pues ya teniendo el mejor modelo, observemos que se hicieron varias corridas del modelo para poder obtener aquel con todas las variables significativas. Pasamos entonces a realizar sobre el modelo la tabla de ANOVA. La tabla de ANOVA, pues, siguiendo los pasos anteriores, nos arroja entonces que los factores que estamos dejando, sustancia y superficie, son altamente significativos y que la interacción triple entre cada uno de estos también lo es. Por lo tanto, estamos frente al mejor modelo posible, que es capaz de explicarme la pérdida de peso en función de un porcentaje de sustancia entre niveles, dos tipos de superficie y la interacción triple entre los tipos de factores. En este punto pues ya sería complementar el ejercicio con algunas gráficas de diagnóstico. Aquí podríamos habilitar una nueva ventana gráfica, como lo hemos venido haciendo. Gráficas básicas de diagnóstico, ¿sí? Ya algunos de ustedes, pues, o la gran mayoría, saben cómo interpretar los residuales versus valores predichos. Sabemos que deberían estar fluctuando alrededor de 0 en la medida que yo tenga un buen pronóstico. El gráfico de QQ-plot estaría diciéndome cómo se distribuyen mis residuales, mis errores versus una distribución normal. Aquí vemos que aparentemente son normales, están entre -2 y 2 desviaciones estándar. Finalmente, pues los mismos residuales estandarizados también se moverían entre -2 y 2 desviaciones estándar en cada uno de los diferentes niveles. Ya lo que seguiría, pues en este paso, es que ustedes hagan las gráficas de interacción tal cual les expliqué que en uno de los videotutoriales anteriores y complementen su informe con un buen análisis y las debidas conclusiones sobre el ejercicio. Pueden explorar todas estas opciones de menú, agregar estadísticos descriptivos, calcular intervalos de confianza, seleccionar el modelo paso a paso, pues, y básicamente estaríamos obteniendo lo mismo. En el próximo tutorial vamos a explicar un poco más sobre estos comandos de R.